Tal? Muy buenas tardes. Hoy día vamos a seguir con la capacitación número 2 del curso de PHTLS Referencias. Para los que no estuvieron en la capacitación número 1, hemos ido recorriendo diversos escenarios, así como elementos básicos que se usan para poder llevar a cabo la atención, ¿no? Para hacer un recordatorio. ETA, la mochila de equipamientos que debemos de llevar, en los casos especiales con que deberíamos de contar, y los diferentes escenarios de cómo deberíamos de actuar, así como, por ejemplo, los algoritmos de triajes, cómo clasificar a los pacientes, etcétera. El día de hoy vamos a seguir con la capacitación número 2 y en esta capacitación de este número 2 vamos a seguir viendo los escenarios. Entonces nos quedamos en un caso clínico para los que estuvieron en la clase número 1, que es este. Escenario número 1, usted y su compañero son enviados a auxiliar a un peatón que ha sido arrollado por un vehículo motorizado. Ustedes encuentran que su paciente ha sido arrojado aproximadamente a 9 metros del sitio del impacto. El auto tiene un daño en la parrilla y el parabrisas está estrellado. El conductor está fuera de su auto, de pie al lado del carro. El peatón, el que sufrió el accidente, está siendo atendido por un oficial de policía que mantiene una vía aérea permeable para el paciente. La apariencia del paciente es de una edad de más o menos 30 años y un peso de 125 kilos aproximadamente. El policía reporta que desde que llegó el paciente ha estado inconsciente. Usted nota sangrado del cuero cabelludo, sangrado en la nariz y en los canales auditivos. Equimosis alrededor de ambas órbitas y su fémur derecho está angulado. También nota que el paciente realiza ruidos roncos en cada inspiración y que su patrón de respiración es incluso irregular. Usted se encuentra a 8 minutos de camino por tierra del centro local del trauma más cercano. Entonces, ante este escenario de un accidente de tránsito, entre una, aparentemente entre un carro y un peatón, donde el carro vemos que tiene daños en la parrilla, en el parabrisas y el peatón está inconsciente. ¿Cómo sería el actuar de ustedes ya como personal de salud capacitado en PTHL? ¿Qué indicadores de compromiso a la vía aérea son evidentes en este paciente? De todos los que hemos nombrado. ¿Qué otra información buscaría que le proporcionaran los testigos en el lugar? Hay que describir la secuencia de acciones que tomaríamos para manejar a este paciente antes y durante el transporte. Entonces vamos a ir resolviendo el caso. En cuanto a la oxigenación y ventilación de este paciente que evidentemente tiene un trauma, evaluaremos los 3 pasos en cuanto a su respiración. Por ejemplo, primero, la respiración externa. Hay que recordar que la respiración externa es una transferencia entre las moléculas de oxígeno que están en la atmósfera con el CO2 que secretan las células producto de su metabolismo, ¿no? Entonces el aire más o menos va a tener un 21% de oxígeno y el resto ya es nitrógeno como concepto general. Y cuando se administra un oxígeno suplementario, el porcentaje de oxígeno en cada respiración se va a aumentar, lo que causa un aumento de la cantidad de oxígeno en cada alveolo. Un segundo concepto es sobre el suministro de oxígeno, el cual es el resultado de esta transferencia, ¿no? De esta transferencia del oxígeno de la atmósfera a los eritrocitos durante la ventilación y transporte de los eritrocitos al tejido por medio del sistema cardiovascular. Este proceso involucra principalmente motores principales a la bomba cardíaca y al adecuado número de eritrocitos
contienen la hemoglobina para poder llevar el oxígeno. Incluso se puede describir a los eritrocitos del cuerpo como abastecedores de oxígeno. Estos abastecedores de oxígeno se mueven a lo largo de nuestro sistema vascular, ¿no? Denominado fácilmente autopistas, que son básicamente las, las arterias y los capilares, para poder entregar el suministro de oxígeno en los puntos de distribución del cuerpo y en los lechos capilares, ¿no? Esto ya más que todo es la ventilación entre los pulmones y el aire de la atmósfera a través del alveolo y las arterias, los capilares. Y luego tenemos otro tipo de respiración que es la respiración interna, o sea que ya es la respiración celular, una vez que el oxígeno es entregado por los eritrocitos a las células. Entonces, en esa respiración celular, ya sea por movimiento o difusión, el oxígeno de los eritrocitos llega a las células tisulares y normalmente este oxígeno ayuda a que el metabolismo celular pueda producir energía, o sea, pueda producir la molécula de ATP para que se puedan realizar diferentes otros procesos. Entonces, debido a este intercambio de oxígeno entre el eritrocito y el tejido, que se lleva a cabo en las paredes de pared delgada, cualquier factor que interrumpa el suministro de oxígeno afectará este ciclo, ¿ok? Y también el oxígeno suplementario ayuda a superar algunos de estos factores. Los tejidos no pueden utilizar suficiente oxígeno en caso de que no haya suficiente oxígeno disponible. Y como vemos, la falta de oxigenación y ventilación no solo afecta a grandes órganos como el pulmón, sino a todas las células del cuerpo, las cuales en cada momento están realizando diferentes procesos celulares para el metabolismo, para la obtención de energía, para mantener viable la célula, etcétera. Entonces, aquí vamos a hacer un repaso de la anatomía de las vías aéreas. El sistema respiratorio se compone por la vía aérea superior y la vía respiratoria inferior, que esto incluye los pulmones. La vía aérea superior, aquí la podemos ver. La vía aérea superior está conformada por las cavidades nasales, la cavidad oral, la faringe y la laringe. Y luego inicia la vía aérea inferior, que está conformada por la tráquea, su rama izquierda, su rama derecha y el pulmón. El pulmón izquierdo y el pulmón derecho, que a su vez los pulmones contienen a los bronquios, bronquio principal, bronquio secundario y bronquio terminal. Y en la última porción de este sistema respiratorio vamos a encontrar a los alvéolos con su red capilar, venosa y arterial, donde aquí se va a dar la difusión del oxígeno y el CO2 para realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, esto es una imagen real de un pulmón y su bronquio. Entonces, luego de evaluar la parte de la respiración y oxigenación, tenemos, como ya hemos venido comentando en los casos anteriores, el control de la columna cervical. ¿Ok? Entonces, en todo paciente traumatizado que tiene un mecanismo de lesión muy importante, se debe de sospechar de una lesión en la columna cervical hasta que se haya demostrado lo contrario o hasta que se haya descartado de una forma más certera a través de métodos diagnósticos de la lesión. Entonces, al establecer una vía aérea abierta, siempre se debe de considerar la posibilidad de la lesión de la columna cervical. Un movimiento excesivo podría producir o agravar una lesión de la columna debido a que se podría producir una compresión ósea de la médula espinal en caso haya una fractura de la columna vertebral. ¿Okay? Entonces, esto sí es importante, la columna cervical, porque incluso las lesiones a ese nivel podrían llevar a la muerte de un momento a otro, que está cerca al bulbo raquídeo, que es el sistema controlador tanto de la respiración como de la zona cardiovascular. Entonces, ¿cómo debemos de realizar la inmovilización? Como ya lo hemos venido mencionando en la clase anterior, esto tiene un esquema, básicamente nos tenemos que ayudar del collarín cervical, es por ello que el collarín cervical es uno de los componentes principales de toda maleta de personal que realiza
PHTLS, atención prehospitalaria, para poder hacer esta parte de la inmovilización de la columna cervical. Ya, a ver, les voy a mostrar. Básicamente lo que se tiene que hacer es, si el paciente está echado, dejarlo echado. Si el paciente está sentado, dejarlo sentado. Una persona tiene que sujetar la zona de ambos temporales, la zona de ambos temporales del paciente, la zona de ambos temporales del paciente, miren, con una mano está sujetando la zona temporal y parte del rostro, igual con la otra mano, de una forma precisa, segura, sin titubear, sin soltar, incluso sin rotar. Porque si hay una lesión a este nivel y hacemos un mínimo de rotación, podemos fracturar aún más. Entonces, mientras una persona está sosteniendo la zona cervical sin moverse, la otra persona ayuda rápidamente a colocar el collarín cervical. Una vez que está colocado el collarín cervical, la primera persona que sujetaba la parte del cráneo va a soltar muy lentamente y se le va a pedir al paciente que no haga movimientos bruscos para que no pueda dañar la instalación de este collarín cervical. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos la valoración de la vía aérea, que incluso si recuerdan era era uno de los síntomas que tenía este paciente, que no podía, estaba inconsciente, mencionaba el policía. Entonces, estaba inconsciente, tenía una respiración irregular, incluso se lo escuchaba un poco de ronco. Entonces vamos a hablar un poco sobre la valoración de la vía aérea. La valoración de la vía aérea tiene diferentes clasificaciones, tiene el Malampati, Malampalli, tiene la observación únicamente de la zona oral, etcétera. Entonces, la valoración de la vía aérea nos va a ayudar a ver el posicionamiento del paciente y de cómo está la vía aérea. Cualquier sonido nos ayuda a valorar cualquier sonido que provenga de la vía aérea superior, además de revisar que no existan obstrucciones en la vía aérea. Esto es importante porque a veces la vía aérea se puede obstruir con cosas de la misma escena del accidente, o puede haber estado comiendo algo, masticando algo, puede tener brackets, prótesis, etcétera, que pueden llevar a una obstrucción y esto puede llevar incluso a la muerte. Entonces también, aparte de revisar la vía aérea, tenemos que revisar cómo está la elevación del tórax, porque eso nos da un indicio de cómo está el patrón respiratorio. Incluso en el paciente se recuerda decir que tenía un patrón respiratorio irregular. Entonces también tenemos que usar el estetoscopio para escuchar los sonidos respiratorios, si estos están anormales o no, y la selección del dispositivo adyuvante, ya sea, por ejemplo, si vamos a hacer vamos a abrir una vía aérea extra, vamos a hacer una crico, vamos a ayudarnos vamos a intubar al paciente, etcétera. En esta imagen nos ayuda a ver qué grado de vía aérea tiene, si es no difícil, potencialmente difícil o evidentemente difícil en el sentido de para poder lograr la intubación. Entonces vemos aquí la zona de la parte oral. Lo que acá se busca al abrir la boca al paciente es poder ver cómo están los paladares superiores y la zona de la úvula, ¿no? Si podemos ver la úvula completa con los paladares superiores, entonces significa que esto es una clase 1 y probablemente no sea difícil de intubar. Si vemos a la mitad, es una clase 2, aquí hay un riesgo ya de poder intubar. Por ejemplo, la clase 3 se ve muy poquito de las faustas y la clase 4 ya no se ve nada de la úvula a comparación de esta. Y eso es importante porque, por ejemplo, por esta parte oscura en el gráfico es donde va a ingresar el tubo para la intubación. Imagínense poder tener una lengua muy elevada que no te permite ver el conducto o el camino por donde vas a ingresar, va a llevar a que usemos aún más el instrumento para permeabilizar la vía aérea, usar mucha fuerza para bajar la lengua y poder lograr la intubación, ¿no? La parte de la evaluación mandibular también es importante. Miren, aquí los dientes están salidos, aquí están alineados y aquí los de adelante están muy salidos, ¿no? Y así con diferentes ítems. Entonces, ahora vamos a ver el tema de la obstrucción mecánica.
¿ok? Entonces, hay causas de obstrucción mecánica. Una de ellas la obstrucción mecánica puede llevar a la disminución del volumen minuto, eh, el cual es un mecanismo de obstrucción mecánico en la vía aérea, ¿no? La causa de estas obstrucciones, o por qué se dan estas obstrucciones, pueden ser básicamente por alteraciones neurológicas previas del paciente o que ha adquirido al momento de, por ejemplo, el accidente, ¿no? O enteramente de una naturaleza mecánica del paciente que tiene esas condiciones. Los trastornos neurológicos que alteran el estado de conciencia pueden desajustar los controles que normalmente mantienen la lengua en una posición anatómica. Esto es más que todo, por ejemplo, en pacientes con un Glasgow alterado, ¿no? Inconscientes, como es el caso del paciente, ¿no? Entonces aquí podemos ver a un paciente que está acostado, ¿no? Aquí vemos su vía aérea, su lengua, parte de la tráquea incluso, y aquí pueden ver como la lengua, en lugar de reposar sobre el paladar inferior, sobre la zona mandibular inferior, cae, cae hacia atrás, miren, cae hacia atrás y incluso obstruye la parte de la vía aérea, ¿no? Si se dan cuenta, por acá pasaría el aire y llegaría acá, pero eso no se puede dar debido a que está haciendo una obstrucción entre la cavidad oral y más o menos la faringe, laringe, ¿ok? Y es más probable que este paciente esté inconsciente, porque por ejemplo, cuando nosotros dormimos, la lengua no cae, ¿no? Sino moriríamos pues, todos los días, ¿no? Todos los días nos despertaríamos con algún problema, pero no es así. Entonces, esto lo más probable es que sea por un trastorno neurológico, es un paciente que está totalmente inconsciente, que no es igual a estar dormido. Entonces, cuando el paciente está inconsciente, la lengua pierde el tono muscular y cae hacia atrás, hacia la hipofaringe, ocluyendo de esta forma la vía aérea e impidiendo el paso de oxígeno a la tráquea de los pulmones. Todo esto es un estado muy grave, un estado de alerta para personas de salud para tener en cuenta, porque podría ser la causa de que el paciente no esté respirando bien y de que incluso, bueno, acontezcan episodios mucho más graves. Entonces, en cuanto a los dispositivos adyuvantes, tenemos a la cánula orofaringea, que es la que se usa para poder lograr la intubación. Esta tiene medidas, las medidas son según los colores, hay para adultos, hay para pediátricos, incluso tomamos la medida de la zona del trago, se forma un punto imaginario hasta, hasta la parte, hay teorías que dicen hasta la parte nasal, hasta la parte del mentón, se mide y según eso va a ser la medida del tubo de la cánula orofaringea que vayamos a usar. ¿Ok? También tenemos la cánula nasofaringea. La más usada es la orofaringea. Esa se conecta mucho más rápido con el embudo. Se coloca el tubo y se coloca el embudo. Los aparatos ventilatorios. Esto ya es más que todo sobre los dispositivos ventilatorios y concentradores de oxígeno que vamos a usar. Por ejemplo, si tenemos un dispositivo sin oxígeno suplementario, que vamos a estar, por ejemplo, la respiración boca a boca mascarilla o la bolsa, válvula y mascarilla. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de flujos en litros por minuto que nos van a dar este tipo de respiraciones, boca a boca mascarilla, boca, válvula, mascarilla? No está registrado cuánto de flujo daría porque depende de cada persona, pero la concentración del oxígeno sí. La concentración del oxígeno boca a boca 16%, boca mascarilla 16 y bolsa, válvula mascarilla 21. En cuanto al oxígeno suplementario, ya como tal, que se usa en los aparatos respiratorios, se da desde un balón de oxígeno, tenemos a la cánula nasal, que la cánula nasal puede dar de 1 hasta 6 litros por minuto de oxígeno. Entonces, yo tengo un paciente al cual le quiero dar 5, 3, 4 litros por minuto, puedo usar tranquilamente una cánula nasal. Y la concentración de oxígeno es entre el 24 al 45% que le pueden dar. La boca a mascarilla, de boca a mascarilla, puede dar un flujo de 10 litros por minuto a una concentración de 50% de oxígeno. ¿Ya? La mascarilla facial simple puede resistir de 8 a 10 litros por minuto, está indicada para
volúmenes de 8 a 10 litros por minuto, a concentraciones de 40 a 60%. De igual modo, tenemos a la bolsa, válvula, mascarilla, sin reservorio y con reservorio. También de 8 a 10 con una concentración de 40 a 60. Luego, dentro de otros administradores de oxígeno, tenemos, por ejemplo, a la mascarilla de no reinspiración con reservorio. Esta está indicada para administrar un flujo de 10 a 15 litros por minuto y una concentración mucho mayor de, por ejemplo, 90 a 100%. ¿Ok? Y luego la válvula de manda que no tiene una cantidad indicada de flujos en litro porque es una válvula de manda que también llega entre 90 a 100, así como el ventilador, ya la condición de un ventilador, que también llega desde los 21% hasta el 100%. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una explicación de la intubación endotraqueal, que esto lo pueden ver con calma ya cuando ustedes estén revisando el material sobre intubación endotraqueal, la explicación y el paso a paso, ¿no? En maniquís para que puedan repasarlo, puedan ver los implementos que se usan, puedan ver cómo primero tenemos que permeabilizar la vía aérea, la medición del tubo, la permeabilización de la vía aérea, se puede usar el laringoscopio, se coloca el tubo, ¿no? Luego el tubo se coloca, se fija el tubo para luego colocarlo a un ángulo. Esto ya lo van a poder ver con más calma cuando puedan leer el material que ya se les va a compartir. Entonces ahora vamos a ver la resolución del escenario, ¿ok? Del caso que ya hemos venido repasando. Entonces, en cuanto a la resolución del escenario, vemos que la evidencia física en la escena del incidente sugiere que este peatón fue sujeto a fuerzas cinéticas capaces de crear lesiones que ponen en peligro la vida, ¿ok? La posición del paciente incluso sugiere que han ocurrido múltiples impactos. Recuerden que en este caso de ejercicio, decía que el parachoque estaba dañado, eh, que la parte delantera del carro aparentemente también. Entonces, como eso, lo más probable es que eso haya tenido contacto con el paciente. Imagínense, si dañan el carro, ¿cuánto podría dañar al cuerpo del ser humano, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos un indicio de que las lesiones que tiene el paciente, a pesar, pueden ser múltiples, pero también pueden ser de alto impacto, o sea, pueden ser graves, ¿ok?
Entonces ahora seguimos. En cuanto a el segundo texto, el paciente muestra varios datos de compromiso de vía aérea, eso sí lo hemos estado viendo, incluso insuficiencia ventilatoria, ¿no? Las respiraciones son sonoras, son irregulares, tienen un estado de conciencia alterado, eso complica la vía aérea como lo hemos venido revisando, y requiere succiones frecuentemente. El sangrado a través de las fosas nasales, los canales auditivos y la presencia de ojo de mapache, porque recuerden que decía que tenía una hiperpigmentación periocular, sugiere una fractura de la base del cráneo. La valoración inicial indica un paciente que se deteriora con rapidez y requiere un manejo agresivo de la vía aérea y una transportación inmediata, porque si tiene una fractura de base de cráneo va a requerir cuidados en UCI, va a requerir probablemente también intervención quirúrgica por parte del equipo de neurocirugía. Entonces, usted, digamos que usted reconoció eso, llevó este curso, reconoció esto, sabe reconocer esto, entonces usted de inmediato realiza lo que es la succión de la vía aérea del paciente, coloca la cánula orofaringia y enseguida administra oxígeno y ventilación asistida mediante un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, porque de hecho es lo más probable que tengan. Es lo más probable que con lo que cuenten en su maleta para hacer la atención prehospitalaria. Entonces, hace todo eso sin ninguna dificultad, ¿no? Y continúa el apoyo ventilatorio y una estabilización cervical, con el cuello cervical, al tiempo que revisa de nuevo la vía aérea. Tiene cuidado en asegurarse de que la vía aérea permanece permeable y que las ventilaciones manuales son efectivas. ¿Ok? Dado que el tiempo de transportación es de 4 minutos y que las ventilaciones con la bolsa, válvula, mascarilla no presentan dificultad, usted decide que seguirá manejando la vía del paciente con la bolsa y la cánula orofaringe. Entonces, debe de asegurarse de mantener siempre una inmovilización adecuada del paciente, revisa su condición con frecuencia y notifica al centro de trauma durante el transporte a fin de asegurar que estén al tanto del caso para que ellos también se puedan preparar y recibir adecuadamente el paciente, ¿no? De una forma apropiada. Al llegar a este centro de trauma, se brinda de forma concisa toda la información pertinente relacionada con el incidente, el paciente y las intervenciones médicas que se han realizado, que ha realizado el médico, que recibe el paciente o otro miembro apropiado al equipo de trauma. Pues, ¿no? Bien. Entonces seguimos. Si tienen alguna duda sobre este caso, no dude en hacerla, dejarla en el chat para poder revisarla juntos, las dudas que se les puedan surgir. De igual forma, como les digo, pueden ya luego con más calma, en su tiempo libre, revisar el material para poder repasarlo constantemente, así como la parte de los algoritmos para que los puedan tener presentes. Ok, entonces ahora vamos a seguir con el apartado de circulación y shock, que es la C dentro del XABC, ABCDEF. Estuvimos revisando en un inicio. Y shock. Muy bien. Entonces, ahora vamos a leer la parte del escenario número 1. Aquí vemos la imagen para darnos una idea de cómo será este caso que vamos a revisar e interpretar en estos momentos, ¿no? Usted y su compañero son enviados al lugar de un tiroteo con varias víctimas. El lugar se encuentra en medio de una calle oscura. La policía ya está en el lugar y señala que han asegurado la escena.
Usted encuentra una persona con múltiples heridas de bala en su espalda superior e inferior. El paciente respira de forma agitada. Ya aquí vemos la respiración, respiración agitada, incluso múltiples heridas. Y usted incluso observa un burbujeo en los orificios de salida en el tórax. Y aparentemente tiene una lesión en el tórax y por allí usted ve un burbujeo. Y yace sobre una mujer de edad similar, ¿no? Cercano a los 20 años. El paciente la protegió de las balas con su cuerpo, excepto por algunos disparos solo en sus piernas. Usted lo rueda para bajarlo de la mujer y nota que el paciente también tiene varias heridas en su abdomen. Un asa intestinal protruye de una de las heridas en el abdomen interior y el pulso de este paciente es débil, pero muy rápido. Al observar a la mujer, usted nota que tiene una gran cantidad de sangre que corre por el pavimento a partir de una de sus heridas en las piernas a la altura de la rodilla. Es una herida en las piernas. Entonces, otro paciente, ahí tienes dos pacientes. ¿Qué lesiones esperaría encontrar usted en estos pacientes y cómo los manejaría en la escena del accidente? ¿Cuál sería la forma de actuar? Usted recuerde que está a 15 minutos de distancia del centro de trauma más cercano y de qué manera modifica estos sus planes para el tratamiento. ¿Okay? Esto sería el escenario número uno para poder hacer la revisión del capítulo de circulación y shock. A ver, les voy a dar unos minutos para que piensen cómo, cómo responderían esas preguntas, qué lesiones se encontrarían, cómo las manejarían y qué harían ante el pensar que están a unos 15 minutos de distancia del centro de trauma más cercano con esos pacientes en ese estado tan grave. Ok, entonces vamos a ver la resolución de este escenario número uno. Vamos a hacer el repaso. Antes de eso, el escenario número 2. Usted y su compañero son enviados a una escena de una cancha de fútbol con dos personas. Una cancha de fútbol con dos personas. Según las personas que estaban viendo en escena, se trata de que después de un esfuerzo intenso jugando fútbol, refieren un dolor muy fuerte en la región pericárdica y refieren que están sintiendo como un paro cardíaco. Usted prepara sus insumos para acudir a la escena. Es un día cálido, llegando a la escena encuentra dos personas recostadas en el piso, inconscientes, aparentemente asistidas por un médico que había en el local, con un DEA ya controlando a uno de los pacientes que tenía asistolia. ¿Qué insumos usted prepara para llevar a la escena? ¿Cuál sería su primera acción al llegar a la escena? ¿Y cuáles son los ritmos desfibriladores y no desfibriladores?
Entonces, vamos a ver. Primero, hay que recordar que existe una tolerancia de los órganos a la isquemia, que es básicamente cuánto tiempo pueden tolerar estos órganos, aceptar estar sin oxígeno, eh, por cuántos minutos, y a partir de estos minutos ya no es tolerable, es decir, se van deteriorando mientras van pasando los minutos, se van viendo afectados. Entonces, por ejemplo, el corazón, el cerebro y los pulmones pueden aguantar la isquemia por unos 4 a 6 minutos. O sea, imagínense cuánto es el tiempo, que es muy pequeñito para aguantar sin isquemia. Los riñones, el hígado y el tracto gastrointestinal sí tienen un tiempo más tolerable de unos 40 a 90 minutos. 40 a 90 minutos que pueden tolerar la isquemia. El músculo, el hueso y la piel ya tienen mucha más tolerancia, de unas 4 a 6 horas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces esto es el concepto del por qué no se puede extender tanto tiempo, tantos minutos, tantas horas la reanimación cardiopulmonar, ya que los órganos, conforme pasan los tiempos, pueden verse afectados, y por más que se saque del paro los pacientes, estos pueden quedar con ciertas dificultades. Entonces, en cuanto al shock prehospitalario, tenemos que el tratamiento prehospitalario del shock se orienta a asegurar que los componentes críticos se conserven, ¿ok? Con el objetivo de prevenir o incluso revertir el metabolismo anaeróbico, porque como les dije, todo eso tiene implicancia incluso a nivel celular. Y de esta forma evitar la muerte celular y del paciente. Estos componentes deben ser los más importantes para el paramédico y son implementados en el tratamiento del paciente de trauma, siguiendo los pasos que ya hemos venido revisando. Lo primero es mantener la vía aérea y la ventilación adecuada, ¿no? Para poder de esta forma promover oxigenación adecuada a los glóbulos rojos. Luego debemos de tener un uso juicioso del oxígeno suplementario como parte de la ventilación del paciente, ¿no? Para esto nos ayudamos de aparatos externos, como por ejemplo la cánula, las intubaciones, la bomba de Ampú, cánula binasal. Podemos usar incluso ya la ventilación como tal, como hemos venido revisando. Y lo tercero es mantener la circulación adecuada, ¿ok? Porque de qué nos sirve administrar tanto oxígeno si al final no vamos a tener la vía, la autopista, los canales por donde se va a llevar este oxígeno. Entonces, por eso también debemos de hacer el uso correcto de brindar una circulación adecuada para que se pueda perfundir los tejidos con la sangre oxigenada que estamos haciendo y estamos intentando dar en los pasos previos. Entonces aquí tenemos la clasificación del shock. Recordamos que los principales determinantes de la perfusión celular son el corazón, que actúa como la bomba o el motor de este sistema, los líquidos, que actúan como el fluido hidráulico, y por último las células del cuerpo, que basado en estos componentes del sistema de perfusión, el shock se puede clasificar en tres categorías principalmente. Aquí tenemos
Aquí tenemos, por ejemplo, el shock hipovolémico, donde principalmente por alguna hemorragia en el paciente traumatizado en relación con la pérdida del volumen sanguíneo circulante, y esta es la causa más frecuente del shock en un paciente de trauma. El shock distributivo o vasogénico, esto tiene más relación con la alteración del tono vascular, y esto se causa por diferentes motivos. Y el cardiogénico, que está relacionado más que todo con la interferencia en la acción de la bomba del corazón, ¿no? O sea, problemas para que el corazón se pueda distender o contraer, ¿no? Eso llamamos que, por ejemplo, una pericarditis, un derrame pleural. Eso va a ocasionar el shock de tipo cardiogénico. Entonces, en el shock hipovolémico vamos a ver un volumen vascular menor que el volumen vascular normal. Y esto puede dar pérdida de líquidos y electrolitos, se puede dar por deshidratación, se puede dar por pérdida de sangre, e incluso por un shock hemorrágico. Luego tenemos en cuanto al shock distributivo, en este caso la fisiopatología es que el espacio vascular es mucho mayor de lo normal. ¿Ok? Va a haber un shock neurogénico que puede llevar a una hipotensión, puede haber un shock psicogénico, séptico, anafiláptico. Séptico, que es básicamente por infecciones, anafiláptico, que puede darse por algunas alergias desencadenadas, etc. El shock cardiogénico, como veníamos diciendo, es la falla en la bomba. Esto es netamente intrínseco al corazón, puede ser intrínseco al corazón como un daño en el músculo cardíaco, producto de algún infarto o una disritmia, que son los latidos cardíacos anormales, o de forma extrínseca al corazón, que como les mencioné, puede ser debido a un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, como dijimos, el shock hemorrágico es el tipo de shock principal que vamos a encontrar en todo paciente con trauma. ¿Ok? Entonces, vamos a definir. El shock hemorrágico o shock hipovolémico causado por una pérdida de sangre puede clasificarse en cuatro tipos, dependiendo de la gravedad de la hemorragia, como lo vamos a ver en el cuadro. Entonces tenemos que el shock hemorrágico puede ser clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. Entonces en la clase 1 tenemos, por ejemplo, básicamente la cantidad de la pérdida de sangre. Un shock hemorrágico clase 1 va a tener una pérdida de sangre menor de 750 milímetros o un aproximado de menor del 15% del total de la sangre circulante. Clase 2 del 15 a 30%, clase 3 del 30 al 40% y clase 4 mayor del 40%. La frecuencia cardíaca también se va a ver alterada a partir de la clase 2, porque en la clase 1 la frecuencia cardíaca puede estar normal o ligeramente aumentada, pero ya a partir de la clase 2 la frecuencia cardíaca está más de 100, llegando incluso a mayor a 140 en la clase 4. La frecuencia respiratoria en la clase 1 no se ve tan alterada, pero a partir de la clase 3 ya está un poquito más alterada, porque puede llegar de 30 a 40 o incluso en la clase 4 tener más de 35 respiraciones por minuto. Y la presión arterial sistólica en la clase 1 y en la clase 2 pueden estar normales, mientras que en la clase 3 y 4 pueden estar disminuidas. Obviamente en la clase 4 va a estar mucho más disminuida. Entonces, ¿cuáles son los signos asociados a estos tipos de shock? Vamos a revisar principalmente el hipovolémico, ¿ok? Porque es el más frecuente que vamos a encontrar. Entonces, en un shock hipovolémico, la temperatura de la piel de los pacientes va a estar fría, incluso puede estar húmeda. En cuanto al color, pueden estar pálidas o cianóticas, es decir, ya pueden llegar a, a tomar una coloración ligeramente morada, lila, ¿no? Debido a la falta de oxígeno. La presión arterial va a estar disminuida y el estado de conciencia de los pacientes puede estar alterado, ¿ok? No alterado de eufórico, sino de inconsciente, letargia.
Los demás tipos de shock con sus signos ya los pueden revisar ustedes con más calma cuando tengan el material. Entonces, ¿cuáles son estas complicaciones del shock y por qué es tan importante que lo revisemos y que lo tengamos en cuenta? ¿Por qué? Porque pueden dar fallos en órganos, como por ejemplo la insuficiencia renal aguda, pueden llevarnos a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, una falla hematológica, una falla hepática, una falla en el hígado, una infección muy grave e incluso que fallen múltiples órganos al mismo tiempo. Puede hacer que falle el riñón, puede hacer que falle el hígado, puede hacer que falle la parte circulatoria. Entonces, estas complicaciones del shock son muy importantes de conocer y tener en cuenta. Aquí, el algoritmo. ¿Cómo vamos a realizar la evaluación? ¿Ok? Entonces voy a hacer un poco de zoom para que ustedes puedan revisarlo también conmigo. Primero, vamos a empezar, el algoritmo inicia con la medición con el estado de conciencia. Ok, acá está. Primero vamos a hacer la escala de coma de Glasgow, que ya lo revisamos en la primera capacitación, donde si tenemos un paciente con un Glasgow menor de 14 o una presión arterial sistólica mayor de 90 o una frecuencia respiratoria menor de 10 pero mayor de 20, vamos a preguntarnos, ¿tenemos esto? Sí. Si tenemos esto, tenemos que llamar a un centro de atención primaria. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente esté entrando en un shock, ¿ok? Y en caso no se tenga, estos no se tengan todos, pero si algunos, debemos de evaluar la anatomía de la lesión del paciente traumatizado o politraumatizado. Todas las lesiones penetrantes, ya sea de cabeza, cuello, tórax o extremidades, debemos de evaluarle, debemos de pensar en una posibilidad de tórax inestable, podemos pensar en fracturas de huesos largos, de brazos, evaluar si es que hay una amputación traumática de muñecas o tobillo, ver fracturas pélvicas, cráneo, etc. ¿Ok? Si tenemos esto, con mayor razón debemos de ir a un centro de trauma. Y si no lo tenemos, debemos de evaluar los mecanismos de lesión y ver el impacto en cuanto al energía. Entonces, aquí vemos, probablemente puede ser una caída, no y en tanto un trauma. Entonces, en adultos, eh, vamos a evaluar el tipo de caída. Si el paciente se ha caído más de 20 pies o más de 6 metros, o en los niños si se han caído más de 3 metros. El tipo de shock automovilístico, ¿no? O sea, el impacto que pudo haber tenido con el carro también lo vamos a evaluar. ¿Ok? El lanzamiento, si es que el paciente salió volando de algún carro o iba en moto y le impactó un carro y salió volando de la moto, también tenemos que ver porque esto es importante para que se pueda hacer el manejo ya hospitalario, así como la edad, mm, si es que hubo quemaduras en este caso, ¿no? Y según eso vamos a hacer los transportes según estos criterios revisados previamente. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento ya para terminar, que estamos sobre la hora? ¿Cuál sería nuestro tratamiento en estas situaciones? Los pasos en el tratamiento del shock son los siguientes. Primero, asegurar oxigenación vía aérea y ventilación, que esto ya lo hemos visto, que de hecho se realiza en casi todos los casos de traumas prehospitalarios. La oxigenación y la ventilación son muy importantes. Luego vamos a identificar hemorragias y vamos a controlar los sangrados externos. Después vamos a transportar a una área de cuidado definitivo, por eso tenemos que siempre tener las coordinaciones con los centros de trauma, con los hospitales, tener pendiente dónde se ha dado el accidente y ver cuánto tiempo nos vamos a demorar hasta el hospital donde se tenga convenio, donde se pueda ir. Y durante ese transporte debemos de mantener una adecuada temperatura del paciente. Es importante cubrirlo con las mantas, es importante si está húmedo secarlo porque el agua, los líquidos aumentan la pérdida de calor, aumentan eh, la pérdida de calor y esto puede llevar a la disminución de la temperatura y esto luego se puede ver en complicaciones celulares también. ¿Okay? Entonces, hasta aquí vamos a quedar en la capacitación número 2. Nos vemos en la capacitación número 3. Si alguien tuviera una duda, por favor, este es el momento para poder hacérmela.
y poder resolverla juntos. Recuerden que el material se les va a estar haciendo entrega. eh, Pueden solicitar su certificado también de estas capacitaciones de PET-HTLS, así como el material que se les van a estar brindando. Me parece que no hay ninguna duda. Entonces, bueno, nos vemos en la capacitación número 3 para ya poder ir cerrando el tema de PHTLS. Revisen en sus tiempos libres el material para que puedan ustedes también darle una chequeada y si tienen alguna duda, y en la capacitación número 3 será resuelta. ¿Ok? Entonces, nos vemos en la siguiente capacitación.